Muy bien, buenas tardes, amigos y amigas, que hacía tiempo que queríamos vernos, ¿no? Y sentirnos y abrazarnos y estar cerca unos del otro, porque somos una organización y como organización necesitamos estar juntos, no podemos estar cada uno en nuestra casa. Bien, yo he venido en nombre de la fundación del Institut d'Estudis Polítics, que es una fundación que está ligada a Esquerra Unida. No sé si por el nombre no está asociada al nombre de Esquerra Unida, pero está asociada al nombre de Esquerra Unida. Pero es una fundación plural, abierta, que lo que busca fundamentalmente es convertirlo en un foro de encuentro, en un foro de diálogo, en un foro de reflexión y de debate de ideas. ¿Por qué? Porque es necesario rearmarse como izquierda para hacer frente a lo que se nos viene encima y sobre todo no tanto por el miedo a lo que se nos viene encima, sino porque tenemos que presentar una propuesta de sociedad, un modelo de sociedad, y en eso todos tenemos que aportar nuestro granito de arena. Y la Fundación lo que hace con los debates, los actos, muchos de ellos están colgados en la página web. Solo tenéis que entrar en Institut d'Estudis Polítics en YouTube y ahí tenéis toda una serie de los actos que se han celebrado y podéis seguirlos, como si fuese un podcast, ¿no? Pero en YouTube. Uno de los asuntos que, por los que este acto se hace hoy es porque, hablando con la dirección de Esquerra Unida de Alacant, se nos planteó la posibilidad de hacer un debate sobre este tema. Lo hablamos con Darío, y a ver si nosotros conocíamos personas que pudieran, sobre el tema de la extrema derecha, una persona que conociera a fondo lo que es la extrema derecha, lo que piensa, las ideas, las estrategias que sigue, puesto que es importante conocer yo diría al enemigo, en este caso no es el rival, es el enemigo, pues es evidentemente que si no lo conoces, evidentemente no puedes combatirlo. Y acordamos que hoy haríamos este acto contando con Tomás, que es el que nos acompaña y es el politólogo que va a desarrollar esta ponencia. Es una persona pues que conoce el tema sobradamente y por lo tanto acordamos hacerlo en la fecha de hoy. Preparando esta presentación en nombre de la Fundación, yo releía el otro día un artículo firmado el 3 de noviembre del año 21 en una revista que se llama Nueva Revolución, bajo el título que decía «Auge y decadencia del populismo de izquierdas en España», en el que se analizaban las causas y el desarrollo del proceso de auge y desarrollo de nuevos movimientos populistas, movimientos que surgen a raíz de la crisis económica financiera del 2008 en el marco de la crisis global denominada Gran Recesión, un análisis que pasa por una fase de shock del 2008 al 2010, el de la crisis, por un ciclo de los indignados del 2011 al 2013, que dio lugar al 15M, el ciclo de la esperanza entre el 2014 y el 2016 con la aparición de Podemos y todo lo que supuso el surgimiento de Podemos, y luego el ciclo de la crispación del 2017 hasta nuestros días, que empieza con el proceso de Cataluña y termina con la situación que estamos pasando hoy en día. El populismo de izquierda, decía este articulista, va desapareciendo en pos de un proyecto de izquierdas más o menos convencional que, si bien no ha saltado a los cielos, sí que está emprendiendo, desde que se constituyó el primer gobierno de coalición de la reciente historia de España, de reformas que se están haciendo dentro del gobierno de coalición, del cual Unidas Podemos es la parte minoritaria. Pero esto no implica necesariamente el fin de los populismos de nuestro Estado, y concluía este articulista con esta reflexión. ¿Vamos hacia un nuevo ciclo populista? Desde 2018, la ultraderecha en España entra en las instituciones y ha conseguido situar en el debate público el antagonismo de españoles enemigos de España, esa dicotomía, creando nuevas condiciones subjetivas que pueden dar lugar a un movimiento populista de extrema derecha, del cual ya se observan algunos signos. Decía eso el articulista en el año 21. Si bien es pronto para juzgar sus dimensiones, vale la pena prestarle la suficiente atención para que la extrema derecha, sea cual fuera la estrategia que usa, no vuelva al poder político en España. Este artículo estaba firmado por Tomás Alfonso,
un estudiante de política que hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros. Vamos a tener la ocasión de escuchar a él como politólogo, experto en los temas de extrema derecha. Además es joven y además es responsable de formación de Joves de Esquerra Unida sobre un tema tan trascendente como este. En 1995, en una conferencia a los alumnos de una universidad americana, el gran pensador Umberto Eco alertaba en su obra Contra el fascismo, decía: el fascismo eterno aún nos rodea, aunque lleve traje de paisano. Puede volver en cualquier momento, aunque se disfrace de las formas más inocuos. Nuestro deber es detectarlo, quitarle la máscara y denunciar en voz alta cada una de sus gestas. Hoy, después de un ascenso progresivo de nuevas formas de fascismo, como en la Hungría de Orbán, en los Estados Unidos bajo la presidencia de Trump, en el Brasil de Bolsonaro o en tantos países de Europa, que no quiero relatar por ser largas, esas formas y actitudes también han llegado a España. Yo tenía aquí unos datos de cuáles habían sido los resultados de Vox como extrema derecha desde el año 14. En las europeas del 14 tuvo el 1,57% del voto. En las autonómicas de Andalucía del 2015 tuvo el 0,45% del voto. En las autonómicas del 2015 tuvo el 0,59% del voto. En las municipales tuvo el 0,25% del voto. En las generales del 2015 el 0,23%. En las generales del 2016 el 0,20%. Fue las generales en las que Podemos obtuvo 71 escaños. Vox tuvo el 0,20%. El 7 de octubre del 2018 se celebraba el famoso acto de Vistalegre por parte de Vox. Y en las autonómicas andaluzas del 2018 obtuvo ya el 10,97% y obtuvo 12 diputados en Andalucía. Y en las generales del 2019 ya obtuvo el 10,26% y 24 diputados. Y en las generales del 2019 obtuvo el 15% y 52 diputados. ¿Cómo ha pasado del 0,40, del 0,20 a tener el 15,09? Esa es la clave y eso es lo que queremos saber hoy. No quiero extenderme porque yo tenía aquí una pequeña introducción de cuáles eran los orígenes del fascismo a nivel histórico y salvo que queráis que os comente algunas cosillas, pues vamos a ver. Las causas del fascismo arrancan en el siglo XX, en los años 20, y en efecto los orígenes del fascismo se encuentran en la profunda crisis. Siempre en las crisis es donde nacen los fascismos, en la Europa entre las dos guerras mundiales, especialmente en la Alemania perdedora de la guerra y frustrada de la guerra, y en la Italia que, aunque vencedora, no obtuvo los beneficios que esperaba, tanto en territorios como en beneficios. Una crisis económica, social y política con unas consecuencias devastadoras de pobreza, inflación, cifras altísimas de paro, hartazgo y frustración social que derivó en un desclasamiento de amplios sectores sociales y la creciente polarización y agitación social y política en un marco internacional en el que las democracias liberales, demostrando una absoluta fragilidad y debilidad en un clima absolutamente polarizado entre el régimen comunista en un clima, fruto de la revolución bolchevique de 1917 en la URSS y la posibilidad de que ésta se pudiera extender una revolución proletaria a otros países, entre esto y las dictaduras fascistas y autoritarias en las que las burguesías capitalistas buscaron refugio ante el temor a una revolución social. En octubre del 19 se produjo la marcha sobre Roma, la famosa marcha sobre Roma, y en octubre del 22 Mussolini asciende al poder y el fascismo al poder con la promesa de convertir a Italia en un país grande, fuerte, centralizado. Convierte a Italia en un régimen de partido único, ilegalizando al resto de partidos, en eje de un nacionalismo exacerbado cuya identidad se nutre en la historia. Ellos apelan al Imperio Romano y a sus símbolos, el saludo, los emblemas y en los valores cristianos.
lo digo para que vayáis haciendo un poco de paralelismo con lo que está pasando ahora, ofrece a los poderes económicos, a la burguesía italiana, la seguridad que necesitaban ante el miedo a una revolución social, combatiendo y reprimiendo a los sindicatos, que los convierten en sus principales enemigos, y al movimiento obrero a través de lo que se llamaron los fasci di combattimento. Refuerza su identidad creando un enemigo común, los comunistas, los judíos, los gitanos, las minorías, los diferentes, de modo que son movimientos anticomunistas, xenófobos y de odio al diferente. Solo la derrota en la Segunda Guerra Mundial supuso la derrota del fascismo y el nazismo. Pero como decía Umberto Eco, el fascismo puede volver en cualquier momento, aunque se disfrace de las formas más inocuas. Y como muy bien describe Stephen Forti en su libro Extrema Derecha 2.0. El fin de semana pasado, y ya doy un salto en la historia, la líder ultraderechista, la líder de Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, fue invitada por Vox a participar en un mitin con Macarena Olona y Santiago Abascal y protagonizó un discurso incendiario de ultraderecha de manual, cargando contra los migrantes, las feministas, el colectivo LGTBI, el aborto y Europa. Y en él se pudieron reconocer muchos de los puntos que Umberto Eco señala para identificar al fascismo que vendría. Bien, pues de todo esto es de lo que no quiero evidentemente deciros todo lo que dijo esta mujer, porque fue un discurso de manual xenófobo y homófobo. Solamente tengo que deciros una cosa. ¿Por qué es importante, y cito a Giorgia Meloni? Porque Fratelli d'Italia lidera los últimos sondeos en estos momentos en Italia, casi empatada entre el 21 y el 22% de voto con el Partido Democrático de centro-izquierda, y puede ser el eje de la coalición de derechas en las próximas elecciones legislativas italianas. Según Enrique Giuliana, el otro día lo comentaba. Vox no solo ha entrado en las instituciones, sino que ya ha empezado a entrar en los gobiernos autonómicos y supone una verdadera amenaza para la democracia. Hoy, Tomás nos va a dar las claves de lo que representa la extrema derecha, los rasgos que la caracterizan, sus límites y, lo que es más importante, qué hacer, qué podemos hacer desde la izquierda para hacerle frente y combatirla democráticamente. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, hoy nos hemos reunido para hablar sobre un tema de extremada vigencia y extremo interés para todos nosotros. Si estamos aquí es precisamente porque creemos en un modelo de sociedad contrario al de la extrema derecha, que, como bien ha dicho José Antonio, es algo preocupante. Su ascenso y su presencia cada vez más grande en la sociedad es algo que nos preocupa, y más que preocuparnos, sobre todo nos ocupa, porque es algo que ya se ha hecho real. Y sobre todo, el motivo de reunirnos aquí yo lo quiero plantear desde el qué podemos hacer nosotros como grupo y como individual y como persona individual. ¿Qué poder tenemos nosotros? ¿Cuál es nuestro papel? Porque es algo que yo creo que todos nos preguntamos cuando vemos ese ascenso, cuando vemos esa presencia tan notoria en la sociedad, cuando vemos cómo convencen a las masas. Pensamos, ¿qué podría hacer yo? Pues sobre eso va precisamente la charla de hoy. Para ello, pues este acto ha sido organizado por Joves de Esquerra Unida y el Instituto de Estudios Políticos, como ha dicho José Antonio. Y aquí tenemos a Tomás, responsable de formación de Joves de Esquerra Unida y el redactor de Al Descubierto. Así que le doy la palabra a él, simplemente. Vamos a ver qué nos cuenta. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación de Esquerra Unida de Alicante, también por la presentación que me habéis hecho. Para empezar la ponencia, querría bajar un poco las expectativas
diciendo que combatir a la extrema derecha es difícil desde la izquierda, porque la extrema derecha es muy heterogénea y no hay una única fórmula. Es decir, no hay unos pasos que yo digo, si hacemos esto, esto y esto, hemos ganado. Es bastante más complejo. Lo digo para empezar y bajar un poco las expectativas, pero ahora entraremos un poco más en el tema. Antes de entrar del todo en materia, muchas veces entendemos la política, ¿no?, en el eje izquierda-derecha, y si se entiende en ese eje, mucha gente puede caer en el error de considerar que la extrema derecha es una opción política legítima más, cuando no es así. El eje izquierda-derecha, su origen lo tiene la Revolución Francesa, y partía básicamente en una revolución liberal, los que se posicionaban a favor de que este liberalismo se hiciera material, hubiese conquistas materiales, y los que básicamente querrían limitar el liberalismo. Pero es que la extrema derecha es antiliberal, es decir, está fuera del marco liberal en el cual todas y todos discutimos. Nuestra formación, por ejemplo, no es antiliberal, sería más bien posliberal, es decir, asumimos el liberalismo político, pero queremos hacerlo material, no queremos que los derechos sean solo formales, queremos que sean materiales también. Entonces yo creo que eso es un primer paso importante. Para intentar entender un poquito mejor cómo hemos llegado hasta donde estamos, creo que es importante, ¿no?, saber que después de la Segunda Guerra Mundial hay unos 15 años donde apenas hay movimiento. Después del 45, la extrema derecha, representada en ese entonces por el fascismo tradicional, convencional, claro, queda totalmente desacreditada. Y la construcción, o la reconstrucción más bien nacional de todos los países y de los estados, las estructuras estatales democráticas e incluso las estructuras supranacionales, se hacen básicamente con los socialdemócratas, demócratas cristianos y en menor medida los liberales y los partidos comunistas. No obstante, a partir de los 60 empieza a haber ya un pequeño rearme. Tenemos 15 años donde no aparecen y a partir de los 60 empiezan ya otra vez a buscar estrategias, porque lo que ocurre es que en estos 15 años de inactividad o de aparente inactividad, lo que era el fascismo tradicional va mutando y va sobre todo teniendo distintas cabezas. Aparecen las derechas más, bueno, los neofascismos, pero también aparecen derechas populistas radicales, aparecen distintos tipos de extrema derecha. Yo considero que un punto importante, un punto de inflexión, es el autor Alain de Benoist. No sé si os suena, pero bueno, muy rápido. Este autor, a final de los 60, creó el think tank, el grupo de pensamiento, de análisis, de debate, que se llamaba GRECHE, que son unas siglas, que de ahí luego muta y sería lo que se llamaría luego la nueva derecha, que es el movimiento que tenemos actualmente más vigente en cuanto a derecha radical. Y fijaros, para entender un poco la lógica de este pensador, que no quiero entrar tampoco demasiado, pero muchos de sus seguidores decían, nosotros y nosotras, seguramente dijeran nosotros somos gramscianos de derechas. Lo digo para tenerlo en cuenta, la gente que tiene una tradición marxista, pues ojo que Gramsci no solo se puede usar por la izquierda, sino también por la derecha, y ellos decían que eran gramscianos de derechas y que hacían metapolítica, que su objetivo no era ganar las siguientes elecciones, sino ir creando conciencia, un sentido común que les permitiera en el medio y largo plazo poder llegar a cabo sus objetivos a pesar de que no estuvieran en el poder político, generar debate, generar ruido que provocara todo esto. Luego, entrando un poco en la materia ya, respecto a los factores que explican el auge de la extrema derecha a nivel global en la última década, 2 décadas. Bueno, factores, evidentemente, en cualquier fenómeno tan complejo hay muchos. Yo voy a intentar decir algunas notas. En primer lugar, creo que es importante la crisis sociopolítica y motivos sociopolíticos. Uno fundamental es la crisis de la democracia representativa. A partir del 2008, vemos que la democracia que nos habían dado está totalmente vaciada, que quien manda no es la ciudadanía, sino que es la banca. Esto, evidentemente, provoca una enorme decepción en la población, que tendrá luego sus reacciones. Por cierto, vinculado con esto, estaba el otro día mirando el CIS, la desconfianza desde el año 80 hasta el 2020 en la población española ha aumentado una barbaridad. Evidentemente, también tiene que ver con esto. Si la gente no confía en las instituciones porque las ve ajenas a su persona, es más posible que quieran acabar con ellas, como pretende la extrema derecha. Luego, por otra parte, también hay que tener en cuenta que estamos viviendo desde hace ya tiempo, en España quizá un poquito más tarde que en otros lugares de Europa, una crisis de los partidos tradicionales. Y no hablo solo de que un partido tenga más votos, menos, desaparezca, sino en general la estructura de partidos que históricamente tienen una función o varias funciones, tienen la función de legitimación, la función de representación, la función de movilización. Pues
poco a poco esas funciones las van perdiendo, porque, por ejemplo, anteriormente o en otra época, mucha gente se socializaba políticamente a partir de los partidos, porque tenías el sindicato, tenías luego el espacio de ocio, el partido, todo eso se va perdiendo. Y cuando no socializamos nosotros, quien socializa siempre es, si querés, el rival o el enemigo en este caso, y con otros métodos. Lo mismo con la función de movilización de los partidos políticos. Ya no somos los que movilizamos, o al menos no somos los únicos, ni las únicas que movilizamos. Y eso, pues, evidentemente, hace que la ciudadanía, por norma general, cada vez valore menos a los partidos, porque ya no encuentra qué le aportan los partidos, porque ciertamente sus funciones están un poco devaluadas. Por otra parte, también es importante que estamos viviendo también desde hace décadas lo que se puede llamar la crisis de las ideologías y de los grandes relatos. Respecto a esto, anteriormente a ningún partido político se le ocurriría presentarse a unas elecciones políticas sin un programa. Vox lo ha hecho en Andalucía, con 10 o 20 medidas lo tenían todo hecho. ¿Por qué? Porque realmente lo importante para ellos y para sus votantes no es el programa, serán otras cosas que luego veremos, pero hay una sustitución de la ideología, del pensamiento reflexivo por la táctica, que ya no es ni estrategia que es a largo plazo, es la táctica, el cómo actúo hoy, y hacen de la táctica estrategia. Por otra parte, también eso, como he comentado, yo creo que es un factor fundamental. Desde el año 80 o 90 vivimos lo que Lyotard, que es un autor francés, en el libro que se titula La condición posmoderna, es el primer autor o de los primeros que habla de posmodernidad. Y él se refiere a la posmodernidad como el fin de los grandes relatos, del relato cristiano, pero también del relato comunista o poscomunista o marxista. ¿Qué ocurre con esto? Que cuando no hay grandes relatos, no hay grandes utopías, se pierde la esperanza en el futuro. Anteriormente, en la época de la modernidad, en el siglo XIX sobre todo, el futuro se veía con esperanza. La gente trabajadora pensaba en el futuro como un lugar mejor al que se podía llegar. Actualmente eso se ha perdido y vemos el futuro como amenaza. Cuando pensamos hoy en el 2050, no pensamos en que vayamos a vivir mejor. Por norma general pensamos en el cambio climático, pensamos en el envejecimiento de la población, y ese cambio es muy importante. De ver el futuro como algo positivo a verlo como algo negativo es importante. ¿Por qué? Porque si no tenemos capacidad para pensar en el largo plazo, nos encerramos en el presentismo, pero encima un presente complicado, porque ¿cómo vas a gestionar el presente de una forma adecuada cuando no hay ninguna esperanza en el futuro? Es muy complicado. Entonces, también importante esto. Hay que ganar el futuro para poder gestionar el presente. Si no, es francamente, como digo, complicado. Sin perspectivas de futuro que inviten a la gente a movilizarse, a convivir en comunidad, no van a tener motivos, y en este presente eterno en el que vivimos, que es la jungla, acaba imponiéndose la extrema derecha porque es su terreno. Por otra parte, la extrema derecha actual tiene una serie de características comunes, que algunas las comparte con el fascismo tradicional que ha explicado José Antonio, como el nacionalismo, por ejemplo, y luego tiene otras que yo creo que son un poquito más particulares. Tampoco me quiero meter... Bueno, el enemigo común es lo clásico, siempre hay algún enemigo, el comunista, el inmigrante o el feminismo en este caso también, pero también es muy interesante, que no es tan habitual quizá, que la extrema derecha actual tiene un rechazo total al multilateralismo. Es decir, tienen posiciones aislacionistas. Esto se veía muy bien con Donald Trump, por ejemplo, ¿no? Estados Unidos, que es la primera o la segunda potencia mundial, con Donald Trump, que parecería un tipo súper egocéntrico, ¿no?, que querría conquistar el mundo, pues no es así. Con Donald Trump, Estados Unidos se repliega sobre sí misma, se aísla, niega la legitimidad de la OMS y varias políticas en este sentido. Bueno, evidentemente también respecto a los derechos individuales, hay formaciones políticas de extrema derecha que son reaccionarias y otras que simplemente son conservadoras, pero igualmente en ningún caso quieren que los derechos individuales puedan progresar. Y también, por comparar con el fascismo y la extrema derecha actual, ¿qué ocurre? Que el fascismo, en muchas ocasiones, como no tiene un referente anterior claro, no se veía tan obligado a justificarse. La extrema derecha actual sí, porque siempre va a haber alguien que le diga, sí, pero es que tú eres heredero de lo que sea. Pues ahí también tienen estrategias muy inteligentes, porque sin posicionarse con el fascismo, que es algo que la gente todavía reconoce como tal, lo que sí que hacen es marcar distancias. No soy fascista, pero tampoco soy antifascista. Son cosas del pasado que a nadie interesan, y es una estrategia que utiliza Vox, ¿no? Por ejemplo, en España.
No obstante, también, más allá de las características comunes que puedan tener, la extrema derecha está también muy diferenciada. Y, no sé, al final, ¿en qué se parece Trump de Abascal, de Le Pen? En algunas cosas no se parecen en nada. Por ejemplo, en la economía. En la economía vemos que hay dos grandes vertientes. La vertiente que podríamos considerar socioautoritaria y la vertiente liberal, por así decirlo, ¿no? Una vertiente que estaría más orientada a un discurso obrerista, pienso ahora mismo en Le Pen, aunque sea para los franceses, pero para franceses obreros, ¿no? Discurso también que tendría la Falange, por ejemplo, aquí en España. Y luego está la otra vertiente, una vertiente que en lo económico es mucho más liberal, o neoliberal en este caso. Pienso en Donald Trump. Por ejemplo, Vox es curioso, porque Vox tiene las dos almas. La que se impone siempre en Vox suele ser la neoliberal, porque es quien financia, es quien paga. Pero luego te encuentras en Vox experimentos que hay que tenerlos en cuenta, como por ejemplo que creen un sindicato, ellos mismos. El sindicato Solidaridad Obrera, si no lo digo mal. O por ejemplo, que Macarena Olona, os invito a que reviséis el debate, el primer debate que hicieron, los 5 primeros minutos son de tono ultraobrerista. Lo que pasa es que luego, como no es su ADN, porque son los pijos y los que han mandado toda la vida, pues luego no pueden mantener el discurso. Pero invito a la reflexión de que sería posible que Vox dé un giro obrerista para intentar captar más voto obrero y ampliar su base. Yo no lo descartaría. Veo ciertas dificultades por su origen, por su relación con el Estado, pero en cualquier caso no es algo que se deba pasar desapercibido. Comentaba antes un poco cómo surge en toda Europa. Evidentemente, el caso español, por la particularidad de la dictadura que se extiende en el tiempo, pues es un poco distinto, porque antes comentaba, en Europa la construcción nacional y del Estado, o la reconstrucción, la hacen demócratas cristianos, socialdemócratas, liberales y comunistas, claro, y excluyen a la extrema derecha que no pinta nada esos años. En el caso español no. En el caso español lo que sucede es que en este pacto de la transición la extrema derecha forma parte. Y es una característica que nos distingue de casi todos los países de Europa. Porque aquí, como digo, por ejemplo, el Poder Judicial no se reformó, el Poder Militar muy poco. Son elementos que nos diferencian de otros países y que explican por qué la extrema derecha en España está muchísimo más vinculada al Estado de lo que está en otros lugares. Por ejemplo, en Estados Unidos la extrema derecha está sobre todo vinculada con el mundo de los empresarios. Pues aquí en España está con el Estado. ¿Por qué? Porque es que son los de toda la vida. Los que estaban con Franco, los que luego no los podemos echar en la transición por la relación de fuerzas y los que siguen estando ahí. Los nietos o lo que toque, pero siguen siendo los mismos. En cuanto a los motivos que podrían explicar el auge de Vox, son muchos, pero creo que los datos que ha dado José Antonio son bastante acertados. Porque, mira, fijaros, decía otro día Sánchez Cuenca, un politólogo en la SER, una expresión que me gustaba mucho, ¿no? Que decía, Vox surge por el nacionalismo español herido, que es un poco también lo de Alemania, ¿no? Claro, pierdo la guerra y tengo mi orgullo herido como nación y entonces intento volver a ser lo que era, ¿no? O lo que yo pensaba que era, que luego tampoco son nada. Y en España es un poco lo mismo. Yo, a pesar de que son muchos factores, distingo principalmente dos. Uno, Cataluña, los datos son claros. En 2016, el proceso exacto, en 2016 apenas tenían votos. En 2018, una barbaridad, que ocurre por en medio el 1 de octubre en 2017. ¿Por qué? Porque esto atentaba contra su idea de lo que entendían por España. Y ¿qué ocurre también? Que como toda la vida habían sido los dueños de España, en el franquismo no están dispuestos a que otros y otras elijamos cómo queremos que sea el Estado español. Si republicano o monárquico, si autonómico, si federal, si confederal, porque creen que la nación española y sobre todo el Estado les pertenece a ellos. Es un factor del proceso. Y por otro, a partir de 2018 y luego cuando entra Unidas Podemos, tenemos lo que yo he nombrado una reconstrucción de la sociedad española en clave social feminista, ¿no? Por una parte vemos cómo se intentan conquistar derechos sociales, derechos laborales, y por otra parte tenemos la mítica manifestación, la histórica manifestación del 8 de marzo del 2018, de las más, la que contó con más multitudinarias de la historia de España, y realmente surge como reacción a estos dos fenómenos, porque no es hasta que atentamos, como digo, contra su identidad de España, porque su España es una España en blanco y negro, una España donde los señoritos le dicen al trabajador lo que tiene que hacer,
donde el hombre manda a la mujer, donde el blanco manda al negro. Es una sociedad española que ellos entienden de dueños y de mandados, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ¿qué es Vox? Pues como digo, es el fruto del nacionalismo español herido por el Procés y por esta alianza social feminista, y que surge del PP. Aunque Rajoy nos pueda parecer un ladrón, que lo era un tipo que para ser del PP era bastante moderado y que fue, de hecho, en parte el responsable de que Vox rompiera con el PP, y FAES, la fundación que era afín en esa época, también rompiera. Entonces, por una parte de eso, ¿no? Porque Vox, o la gente que ahora está en Vox, veían insuficiente la respuesta, o veían moderadita la respuesta del Partido Popular al Procés. Y de ahí viene también luego lo de derechita cobarde. Es que lo piensan desde el día 1, por eso se fueron. Porque ellos querrían haber llevado los tanques a Cataluña. Y Rajoy en eso era bastante más prudente. Y como digo, eso son las respuestas del Estado profundo. Como digo, Vox tiene la contradicción entre el obrerismo y el liberalismo. Pues vamos a aprovecharnos de esa contradicción. Cada vez que Vox hable del obrero, o hable de la mujer trabajadora, hable de estos temas, habrá que recordarle el salario mínimo, habrá que recordarle pues, todo lo que votan en contra. Es decir, siempre hay que llevarnos a Vox en lo concreto. En lo abstracto y en el fango nos van a ganar. Es absurdo meternos ahí, a mi juicio. En lo concreto es donde podemos ganarles, porque no tienen propuestas. Si es que se han presentado sin programa electoral. En lo concreto no van a poder con nosotros y con nosotras, que además somos un partido profundamente ideologizado, ¿no? y con una gran cultura política en estos temas. Yo siempre que debato sobre estas cuestiones, un punto fundamental en donde no hay mucho acuerdo es si se debe hablar sobre la extrema derecha o no se debe hablar. Porque está la tesis también de que cuando se habla de la extrema derecha se le da visibilidad. Ignorarlo. Exacto, y habrá gente que dirá que hay que ignorarlo. Yo que digo es, depende del contexto. Ciertamente en las redes sociales, por cómo funcionan los algoritmos, cuando le das mucha interacción a algo, le sale a más gente y bueno, al final algo que puede ser pequeñito se hace mucho más grande, ¿no? Eso sí que es verdad. Pero también es verdad que a partir de X tamaño, como el que tiene Vox, es que no depende de nosotros que sean visibles o no. Es que Vox, aunque estemos callados, ya es visible. Yo el otro día ponía el ejemplo. ¿Os imagináis que nuestro partido dijera no voy a hablar del empresario? Ya, pero es que el empresario ya está ahí y no va a irse. Por desgracia, mucho me temo que la extrema derecha es igual. En 2017, 2018, yo creo que tenía más sentido que ahora, pero ahora que Vox está en gobiernos, que tiene más fuerza política que nosotras, yo creo que ahora hay que hablar. Evidentemente, hablar no es cubrir todo lo que hagan, que es un error que tienen muchos medios, bueno, error o interés. Es hablar críticamente, explicando bien y rebatiendo y diciendo que esto es mentira o que esto es un bulo. Pero en muchas ocasiones, cuando algo tenga revuelo en Vox, que muchas veces pasa, yo creo que es preciso pararle los pies, porque si nadie se los para, pues está el riesgo de que mucha gente pueda ver ese discurso o ese mensaje y creérselo. No obstante, el tema de la extrema derecha, de si hay que hablar de ella o no, provoca un profundo problema de relato. ¿Por qué? Porque si nos centramos mucho en que Vox es el problema, que lo es en parte, ¿cuál es la solución a Vox? Una coalición PP-PSOE. ¿Qué es lo que ocurre en otros países? Para que no entre la extrema derecha, quien pacta no es nuestro espacio político, es el centro. El PP, el Partido Popular Europeo, la democracia cristiana y los socialdemócratas. Entonces, también hay que valorarlo, los riesgos y las ventajas. Y fijaros, en 2014, 15, 16, estamos en un momento político yo creo que mucho más positivo, no solo por los escaños o por los votos a la movilización, sino porque le estamos hablando en esa época de tú a tú al poder económico. Yo me acuerdo de meetings donde se hablaba de Ana Patricia Botín, de los que realmente mandan, del poder económico. Ahora, como dirá Julián Guita, por desgracia hemos pegado un pasito atrás y estamos debatiendo con sus capataces, ¿no? Entonces no hay que perder, por así decirlo, el objetivo a largo plazo. La extrema derecha es lo que hay que combatir ya para poder seguir teniendo la democracia liberal que nos permita jugar políticamente, ¿no? Pero el objetivo siempre es el poder económico y la superación de este Estado capitalista. Y igual que esto, ocurre un poco lo mismo con el cordón sanitario. Se habla mucho de dos ideas y yo creo que a mi juicio son incompatibles. Se habla por una parte del cordón sanitario, que Vox no entra a las instituciones, pero por otra parte
se habla desde la izquierda de nuestro espacio político de generar un bloque histórico del cambio. Pues, a mi juicio, estas dos cosas son totalmente incompatibles, por algo muy simple. Imaginaros que el Partido Popular gana las elecciones o tiene un buen resultado y le decimos, no, es que con Vox no puedes pactar porque es una fuerza antidemocrática. Pero resulta que el PSOE, como forma parte de mi bloque político, mi bloque hegemónico, tampoco. Entonces, ¿el PP con quién puede pactar? Como digo, son ideas incompatibles. O asumimos que el PP gobierna con Vox o asumimos que el PP gobierna con el PSOE, en caso de que gobiernen, ¿no? Pero el PP nunca tendrá mayoría absoluta ya otra vez, porque la mayoría absoluta en España, mucho me temo que han terminado, por lo menos en este ciclo político que estamos todavía agotando. También genera otro problema de relato. ¿Realmente estamos seguros y seguras de que lo que queremos es juntarnos todas las fuerzas políticas en contra de Vox? Si Vox saca un muy buen resultado y no se le permite gobernar y pactan PP y PSOE, ¿qué resultado podría sacar Vox en las siguientes elecciones? Seguramente mejoraría. Entonces, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? El otro día salió una encuesta del CIS que me parecía muy interesante para comentar el tema que ahora os diré. Como sabéis, bueno, la reforma laboral, dentro de sus limitaciones, ha mejorado la vida de muchísima gente. Y podríamos caer en el error, porque es un error, de pensar que la gente está satisfecha. Pero fijaos, el dato, yo lo vi y creo que es de las peores encuestas que podemos encontrarnos más que cualquiera de estas mensuales. En materia de empleo, solo 1 de cada 4 personas piensan que hoy es más fácil encontrar trabajo que hace 6 meses. Y más de la mitad piensan que es más complicado. Insisto, aunque se ha creado trabajo, aunque hay más gente joven trabajando, aunque se reduzca la brecha de género, hoy en día la gente piensa que es más difícil conseguir trabajo que hace 6 meses. Y cuando les preguntan que si creen que dentro de 6 meses lo tendrán más fácil, solo 1/3 piensa que lo tendrá más fácil. La mayoría piensa que lo tendrá todavía más complicado. Y esto no ocurre solo con el trabajo, ocurre con el trabajo, con los precios, con la vivienda y con la economía en general. Entonces, claro, deberíamos plantearnos, si estamos llevando a cabo medidas políticas y económicas, que aunque sean moderadas y modestas por nuestra posición en el gobierno, están mejorando la vida de la gente, ¿por qué la gente piensa que vive peor ahora y que vivirá peor todavía dentro de 6 meses? Por algo muy simple que hay que entender, que es que la lucha política hoy no es solo por el dato, sino por el relato. Antes se decía mucho esto de dato mata relato. Bueno, pues no. El relato seguramente acaba matando al dato, como ocurre con Vox. Y tenemos que hacernos cargo de eso. Está claro que esta gente, que es la mayoría de la población española, que no se nos olvide, probablemente podamos suponer, viendo los datos oficiales, que está equivocada. Pero que esté equivocada o no, no importa. El caso es que la gente lo piensa y nos tenemos que hacer cargo ya. Porque si no nos hacemos cargo nosotras, que estamos en el gobierno, quien se hará cargo será la extrema derecha. Insisto, y no importa si es verdad o si es mentira, porque en este caso lo del empleo, por ejemplo, es mentira, o no es cierto. Pero si la gente lo piensa, hay que hacernos cargo de eso. En este sentido, yo creo que hay varios combates comunicativos muy importantes. Y tenemos grandes enemigos más allá de Vox. Vox es el menor de nuestros problemas para combatir a la extrema derecha. La extrema derecha mediática o la judicial, yo creo que es bastante más complicada. Respecto a los medios no es que sean de extrema derecha, porque no lo son. Los medios son empresarios que quieren dinero. Ahora bien, saben muy bien de quiénes no son, y no son de nuestro bando. No son de los comunistas, ni de las feministas, ni de los socialistas. Entonces, en esta situación, en este contexto que hay actualmente, los medios se posicionan constantemente a favor de la extrema derecha. Al respecto de esto, no nos queda más opción que combatir a los medios. Varias cositas de esto. No es para hacerlo ahora, que no podemos, sino pensando qué objetivos querríamos llevar a cabo. Yo creo que es fundamental aplicar lo que se llama una ley de tercios para la propiedad de los medios de comunicación. Actualmente, como sabéis, pues mira, son todos privados, menos Televisión Española, Radio Televisión Española, que lo dominan, pues quien lo domina. La ley de tercios indica que el 33% de los medios sean públicos, el 33% privado y el otro 33% comunes, es decir, cooperativas, medios financiados socialmente, etcétera, etcétera. Por otra parte, también habrá que legislar, y es importante porque yo creo que un error que hemos tenido en esta legislatura
es centrarnos con éxito o relativo éxito en cuestiones sociales, pero dejar totalmente de margen la reforma del Estado. Y eso es una cosa que se nos queda pendiente y que nos pasará un poco de factura. Respecto a esto también de los medios, la financiación es fundamental. No podemos permitir que haya grupos de interés que financien a medios, porque si este medio está pagado por estos, cuando este grupo de interés haga cualquier chanchullo, que lo harán, no lo sacarán. Y sacarán pues, a Unidas Podemos, que ha hecho no sé qué, o a Mónica Oltra, que no sé cuántos, como hoy, que luego hablaremos si queréis también de eso, porque bueno. Por otra parte también es importante, que se está empezando a hablar ya, pero muy poquito, potenciar la transparencia en todos los ámbitos, pero también en la comunicación. Es decir, a un político o a una política se le pide saber con quién se reúne. Y está genial, estamos de acuerdo todas y todos. Pero ¿por qué un dueño de un medio de comunicación no? ¿Cuándo mandan más? Porque un diputado por sí solo no manda. El jefe de Mediaset por sí solo sí que manda. ¿Por qué no podemos saber con quién se reúne en España? Y eso se tiene que legislar, porque si no lo legislamos por la buena voluntad, esas cosas nunca llegan. También habrá que ver de qué manera queremos tratar los discursos de odio. La diferencia está en que España es lo que se llama una democracia no militante. Entonces esos temas como que los dejamos pasar. En Alemania, por ejemplo, no, por ser una democracia militante. Hay que ir evolucionando a una democracia militante. ¿Cómo habría que tratar a Vox en medios? ¿Habría que sacarlos? No, seguramente sí, pero tratando los discursos de odio como lo que son. Y que un periodista no diga, mira, ahora habla el PSOE, luego Unidas Podemos y luego Vox, en el mismo plano. No. Es decir, Vox ha dicho esto y esto mentira por esto y por lo otro. Es decir, que los periodistas ejerzan su función. El problema que tienen los periodistas actualmente es que su precariedad no se lo permite. Y como el jefe es el dueño de una empresa que tiene unos intereses, pues no es posible o es muy complicado. Aunque hay periodistas valientes, pero al final siempre les pega, ¿no? Pienso en Jesús Cintora, pienso en esta gente que al final siempre donde están lo acaban echando justamente por eso mismo. Y en último lugar, también para modificar los medios, para reformarlos de una posible ley, lo que debería meter es el tema de la reparación de los bulos. No puede ser que en prime time se digan auténticas barbaridades de dirigentes de Unidas Podemos y que luego la rectificación sea de 2 segundos casi ya acabando. No, hace falta que la reparación sea proporcional. Y otra cosa, un medio o un periodista, evidentemente, se puede equivocar y dar una información falsa. Pero cuando un periodista se basa constantemente en dar información falsa, no es un periodista, es un publicista o será otra cosa. Y tendrá que tener sanciones. Pienso sobre todo ahora mismo en Eduardo Inda, que se ha demostrado que ha transmitido bulos, que ha creado informes y sigue ejerciendo, y sigue yendo al debate con Ferreras. Sí, o Javier Negre, exacto, sí. Por otra parte, una lucha fundamental, lo comentaba antes con la compañera, es en las redes sociales. Yo entiendo que es una lucha que a nuestra formación política quizá no es la que más nos gusta, por nuestra tradición de estar en la calle, en el sindicato, pero es que, por desgracia, es totalmente necesaria, porque el frente que no conquistamos lo conquistan otros, y los otros lo hacen siempre con mejores herramientas porque tienen más dinero y más poder. Respecto a las redes, hace falta urgentemente una regulación digital, del espacio digital. No puede ser que cualquier persona que estamos aquí, que tengamos Twitter, sabemos que Twitter funciona básicamente a base de bots, cuentas que no son reales. Eso se debe legislar para poder acabar con ello. Lo mismo con los mensajes de odio. Hay mensajes que, por ejemplo, al Trump al final le quitaron la cuenta, pero después de decir 100 barbaridades, quizá la segunda ya habría que tratar este tema, ¿no? También igual con las fake news. Lo mismo que he comentado con los medios. Porque los medios que son digitales, que están en Twitter, en estos espacios, si constantemente dices mentiras, no eres un periódico, eres otra cosa. Y te tendré que tratar como otra cosa y a lo mejor denunciar por difamación y poder hacerlo con una cierta velocidad, no como en España, ¿no? Que parece que todo se va ralentizando, ¿no? Y dicen un bulón contra mía y aunque yo luego, dentro de 5 años, demuestre que era mentira, el daño ya está hecho. Estoy pensando ahora perfectamente en Monedero, ¿no? Con lo de Venezuela. Que la gente sigue pensando que Monedero cobró de Venezuela o que había cuando nada, no. Entonces eso yo creo que es importante. Y un elemento que dejo a debate de las redes sociales es el tema del anonimato. El anonimato tiene cosas muy buenas, porque tampoco creo yo que haya necesidad de siempre tener que estar dando la cara, pero también tiene cosas muy malas. Porque la gente, por redes sociales, y más si no pones tu nombre,
se comportan de una manera que no se comporta en la vida real. Una serie de insultos, de amenazas, que luego por la calle no somos así. Ni la gente de izquierda ni la de derechas, ¿eh? Lo digo para plantearlo. Y todo esto tiene que ver con la extrema derecha, obviamente, en que un clima más crispado nos permite reflexionar menos, cuidarnos menos, nos individualiza más, y en esos contextos de rabia siempre gana la extrema derecha. Hay que evitarlos, esos contextos. Por otra parte, también tenemos que convertirnos, aunque no nos guste, en activistas digitales, si queréis llamarle así. Twitter da miedo actualmente, porque es que hay no sé cuántas personas habrá, pero que están todo el rato publicando, contestando, pones un tweet sobre Abascal y te contestan 20 votantes de Vox, y luego al revés no ocurre. Eso es un problema. Nuestra gente, creo yo, me da la impresión, hablando con algunas personas, se siente muy sola en redes sociales. Nuestras influencers y la gente que crea contenido de izquierda en YouTube, en Instagram, en Twitter, en TikTok, se siente muy sola, porque la atacan cada día cientos de personas y la defienden a lo mejor 10, cuando en el caso de Vox muchas veces es al revés. Y también, para acabar este tema comunicativo, creo que es muy importante no solo lo que dices, que en eso yo creo que lo tenemos todos claro, nuestro discurso más o menos, sino el cómo lo dices. Este ambiente que tenemos hoy aquí no es el habitual en política. El poder conversar sin pisarnos, escuchando. De normal la gente presta bastante menos atención. Yo lo hablaba el otro día. La gente que esté viendo el debate de Andalucía, si lo han visto, pues lo estarán viendo mientras cenan, con el extractor puesto, con lo otro, yendo aquí, para allá. Si nuestro discurso es muy complejo, no va a llegar. Y es una contradicción que hay que gestionar, porque el discurso tiene que tener complejidad, porque la realidad es compleja, pero por otra parte, si es excesivamente complejo, no le va a llegar a la gente. Porque Vox es muy simple. Vox te dice, los menas van a venir a quitarte el trabajo, la violencia no tiene género, 4 frases más y a la gente se le quedan. Y eso es un riesgo que hay que tener en cuenta. Por otra parte, yo creo que hay que fortalecer mucho más. Esto lo hacía muy bien Podemos en 2015, lo que se llama la función de agenda setting, de meter temas en la agenda pública. Esto es muy importante. En 2015-16, los que dirigíamos la agenda pública éramos la izquierda transformadora. Por eso Sánchez tuvo que ser elegido secretario general, por eso hubo una renovación generacional, por eso ocurrieron tantas cosas en España. Ahora mismo, de hace 2 o 3 años, quien dirige el debate público es Vox. Eso es un problema. Hay que volver a recuperar el debate. Ser nosotros los que lideremos, los que propongamos los temas, volver a hablar de la vivienda, volver a hablar de las cuestiones en las que somos mucho mejores que ellos, porque somos mucho más solventes, tanto por ideas como por experiencia. Entonces, eso en primer lugar, ¿no? Intentar siempre elegir nosotros los temas. Y luego, cuando no sea posible que haya que contestar a un tema, se contesta, pero lo más rápido que se pueda y salimos. Es decir, el otro día, no me acuerdo exactamente, pero se volvió a debatir sobre el aborto. Media hora. Es que, oigan, el tema del aborto en España está ya clarísimo. La gente lo tiene clarísimo. Lo que hacemos, dándole excesiva vuelta a este tema, es crear un debate donde no hay. En España no hay debate sobre el aborto. La mayoría de la gente lo quiere. Pero estamos, claro, media hora todos hablando, al final se genera esa sensación, ¿no? Y también, muy importante, cuando respondamos, no solo responder lo justo, es decir, te contesto y voy al tema que a mí me interesa, que es trabajo, que es vivienda, que es feminismo, sino que cuando contestemos hay que dar muchísimo cuidado. Porque si os fijáis, a Vox nunca se le escapa o se le olvida y dice violencia de género. Nunca. Siempre dice violencia intrafamiliar, la violencia no tiene género, pues bueno, todo su discurso. Pero a nosotras sí que se nos escapa y decimos PIN parental, por ejemplo. ¿Por qué no decimos censura parental? O, por ejemplo, decimos menas, que es un término que lo empezaron a utilizar ellos. Habrá que humanizar a estas personas. Pues importante eso. Cuando discutamos, no hay que discutir en sus términos, sino hacer lo contrario, que ellos vengan a los nuestros. Y es una guerra que estamos perdiendo, ¿eh? Porque cualquier término que utilicen y que acuñen, nos lo comemos. PIN parental, menas, todos, y ellos no, ellos ninguno, insisto, ¿eh? Ni violencia de género, nada. Ellos en eso lo tienen mucho más claro, ¿eh? Luego un tema también fundamental. Pero claro, ¿cómo se gana políticamente a la extrema derecha? Con votos. Que la gente no los vote. Yo creo que entonces el gran debate es, ¿nos tenemos que dirigir a la gente de derechas o no? Si nos tenemos que dirigir, ¿cómo nos dirigimos?
no tengo soluciones claras, lo que sí que sé es cómo no hay que hacerlo. Por ejemplo, cómo no hay que hacerlo, como lo hizo Monedero en la SER para referirse a los votantes de Ayuso. No sé si os acordáis, pero cuando le preguntaron dijo, es que el votante de Ayuso no es Einstein. Ah, pues es que en democracia los votantes tenemos que ser Einstein, que nuestra gente tiene que ser Einstein. No sé, yo creo que es algo para reflexionar, ¿no? Es decir, que la gente que vota a la extrema derecha son tontos. Y así queremos que nos voten a nosotros, diciéndoles tontos. No sé yo si es la mejor estrategia. O también está la otra, ¿no? Que es que en España ahora hay 2 millones de fascistas que votan o los que sean. Pues yo creo que tampoco sea la mejor estrategia. Decirle a una persona que a lo mejor ha votado a Vox por un bulo que se ha comido o porque le gustan los toros o por lo que sea, decirle fascista, pues lo que estás consiguiendo es que esa gente se acerque mucho más a Vox y que generen un rechazo a tu posición política difícilmente superable. Entonces, mucho cuidado con lo que decimos. Yo entiendo que en ambientes más familiares se puedan cometer ciertos excesos verbales, pero cuando estás en un contexto político serio o debatiendo con otras personas, creo que hay que ser prudentes, más que nada porque también lo decía Borges, ¿no? Que la patria está en el otro. Pues bueno, el pueblo, la revolución está en el otro. Con los que somos no nos sirve, hace falta ir más allá. Y más allá es gente que pueda votar al PP, que pueda votar a cualquier formación política. Porque hay algo fundamental, que es que pensamos, o caemos en el error muchas veces, muchos politólogos, de que los votantes son fijos, que son estáticos, ¿no? Y ahora escucho mucho en Andalucía estos días, a ver si la gente de izquierda se activa o se reactiva, como si fuera, no sé, un botón que hay que pulsar, ¿no? Que hoy la izquierda ha salido a la calle, hoy no. No es así, realmente. Es decir, hay trasvases de votos, es bastante más complejo, ¿no? Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Y algo, yo creo que todavía más importante que no sean estáticos, es que las personas no somos racionales al 100%. Es decir, no lo somos en ningún ámbito de nuestra vida, porque a veces nos enfadamos o chillamos y dices, coño, la que he liado y luego te arrepientes. Pero queremos que luego, cuando la gente va a las urnas, sean 100% racionales, ¿no? Y hacemos estos discursos de, mira, obrero, y te voy a explicar yo, con descendencia además muchas veces. Pero es que yo he subido el salario mínimo a esto y he hecho esto. ¿Cómo tú, sabiendo todo esto que te estoy contando, racionalmente no pones en la urna el voto de Unidas Podemos? Pues porque la gente no solo vota racionalmente, votan también emocionalmente. Si no damos la disputa emocional, no creo que haya nada que hacer al respecto. Entonces es importante apelar a la emoción. Y la emoción está vinculada con el proyecto de futuro, que decía antes. Si no hay proyecto de futuro, si no hay nadie que emocione, lo tenemos bastante complicado. Y luego, lo último respecto a esta cuestión, es que no hay que dar nada por sentado. Es decir, no es que la gente sea tontísima o sea fascista, no, muchas veces simplemente no te interesa demasiado la política y no sabes de un tema. Por ejemplo, mira, de mi generación, el doble de personas que de la generación Baby Boom piensa que el simple hecho de mirar a otra persona cuando tienes una relación de pareja lo consideran infidelidad. Fijaos que parecería que mi generación sería más moderna en ese tema. Pues somos más anticuados. El doble que la generación Baby Boom. ¿Eso es porque toda mi generación es súper machista? No, seguramente porque no tenemos la formación adecuada o porque no nos han explicado bien algunas cosas, etcétera, etcétera. Entonces es importante no dar nada por sentado. Esta gente que tiene entre 18 y 24 años, no creo que todos y todas sean malas personas o sean potenciales violadores, sino que es gente a la que no le han explicado muchas cosas. No habrán tenido educación sexual o no habrán tenido educación emocional. Entonces, hay que tener en cuenta que esta sociedad es muy agresiva, con todas. Y esta agresividad provoca reacciones en la gente, que se enfada, se crispa, y no por eso son malas personas o son tontísimas, como digo, ¿no? Sino que simplemente es el contexto que nos toca vivir. En el caso español, Ballín hacía un análisis que a mí me gusta mucho, que decía, es que el combate aquí no es demócratas contra fascistas, es el Estado profundo contra la democracia liberal. Y al respecto de esto, cogiendo esta tesis de Ballín, igual que ellos y ellas, ellos sobre todo en Vox, están llevando a cabo la lucha política de intentar ganar la democracia, ganarla para vaciarla, más de lo que está. Nosotras tenemos que dar la lucha por conquistar el Estado, que no la hemos hecho.
Yo me acuerdo de cuando en 2014-15 este movimiento así más en auge de Podemos, que sí que se quería reformar la estructura del Estado. Se dejó de hablar de esos temas. Y es muy importante, es decir, si no conseguimos cambiar el Poder Judicial, da igual que tengamos incluso mayoría absoluta, porque podrán tirarnos para atrás ciertas leyes. Entonces, importante eso, el Poder Judicial es fundamental. Y respecto a esto, bueno, pues hay que cogernos un poco de a Gramsci, ¿no? Y cuando hablaba de guerras de posiciones y movimientos, pues bueno, estamos en esas, en guerras de posiciones, ¿no? De intentar dentro de la estructura del Estado y la sociedad ir posicionándonos para poder poquito a poquito revertir esta situación que, como digo, es bastante mala, no tanto en lo social, sino en lo estatal. Es decir, que a mí lo que me preocupa más, aparte de lo que pueda ocurrir con Vox, es que creo que incluso en un contexto más favorable políticamente, el Estado español no nos permitiría reformar muchas cosas. Ese es el peligro también. Y respecto a esto, la única solución que hay es dinero, dinero y dinero. Es decir, ¿por qué casi todos los jueces son de derechas? Por algo muy simple, porque para ser juez del Tribunal Supremo o lo que sea, tienes que hacer unas oposiciones. Bueno, para empezar, tienes que estudiar, que ya genera la primera brecha económica, porque los más pobres no pueden estudiar. Luego el máster, luego tienes que doctorar y luego hacer 5 o 6 años de oposiciones muy duras. ¿Eso quién se lo permite? Los ricos. Y no es que haya un complot, porque no hay un complot, sino que simplemente, como son ricos, luego se defienden entre ellos. No quiero tampoco hacer propuestas muy atrevidas, pero es importante encontrar el método para que haya jueces progresistas. Y como digo, depende del dinero. Sin dinero para poder estudiar 5 años y no hacer otra cosa, no es posible. Pues habrá que reflexionar desde los partidos, sindicatos, asociaciones, ¿qué hacemos con eso? Y de dónde sacamos el dinero para que haya gente que pueda estudiar y aspirar a estos cargos. Por ir terminando ya, por si luego queremos debatir un poquito. Sí. He hablado aquí, no he hablado nada de Europa, pero también siento decir que el contexto depende mucho de Europa. Es decir, si Francia cae, España caerá tarde o temprano. Es decir, si Le Pen gana, difícil es que aquí en España no ocurran cosas, y al revés también. Es decir, mientras la extrema derecha no conquiste Francia y Alemania, los retrocesos democráticos no serán tan grandes como podrían serlo. Para intentar acabar un poquito más positivo, creo que en Francia tenemos el ejemplo de Mélenchon, que es un ejemplo muy bueno. Mélenchon lleva en progreso, en ascenso, meses enteros, ¿no? A principio de año no tenía casi votos y ahora está a punto de competir con, bueno, superar a Macron, ¿no? Ahora en la segunda vuelta, que por cierto es este domingo. ¿Cuáles creo yo que son las claves del proyecto de Mélenchon hoy en día? Bueno, uno, la unidad. Pero la unidad es muy importante, porque la unidad se puede hacer de distintas maneras. Mélenchon hace la unidad para ganar las elecciones y aplicar su programa. No es lo mismo eso que unirte para contentar un poco a tus votantes y no sentirte tan mal, como a veces creo que nos pasa un poquito más en España, ¿no? Que parece que la unidad es el fin, ¿no? Mira, ya nos hemos juntado, qué bien. No, ese era el medio, el fin era otro. Entonces, primera clave de Mélenchon, unidad. Partido Socialista, Verdes, Partido Comunista y su propio partido. Luego, por otra parte, coherencia. La coherencia es muy importante. Mélenchon, en los ejes fundamentales, ha mantenido su postura. En Europa, respecto a la inmigración, que en Francia es muy importante. Políticas sociales. Y eso, al final, en un mundo de incertidumbre, de volatilidad ideológica, que haya certezas, aunque sean radicales, porque Mélenchon es bastante radical en algunas cosas, en el buen sentido de la palabra, de quitar la raíz, la gente lo vota. Y eso, y en último lugar, ¿no? La tercera clave de Mélenchon, yo creo que es la radicalidad democrática. El continuar pensando que se puede cambiar todo. Me da la impresión de que aquí en España hemos perdido un poco esa esperanza, porque Vox nos la ha turbado un poco, ¿no? Fijaos que en las presidenciales de hace unos meses quienes compitieron fueron Le Pen y Macron. Pero esto no hace que Mélenchon centre su discurso en Le Pen. Y de hecho, no sé si estoy de acuerdo o no, ni vosotras ni vosotros, pero cuando podía haber ganado Le Pen, ¿qué hace Mélenchon? Marca perfil propio y dice: yo no quiero que mis votantes voten ni a Macron ni a Le Pen, porque la alternativa soy yo.
Es decir, me postulo yo como alternativa a lo que hay. Lo que decía antes, si nos juntamos todos en un bloque antifascista o como queramos llamarle, en contra de la extrema derecha, ¿qué puede ocurrir? Pues ahí yo creo que Mélenchon nos da un poco la lección, las claves. Me marco perfil propio, no me alío con ninguno de los dos bandos, ni con la extrema derecha ni con el liberalismo de Macron, y sigo mi camino. Y de hecho, Mélenchon, conforme acabó las presidenciales, se puso casi a hacer campaña ya para las legislativas. Y le da resultados. Sí, pero ya el llegar a estos resultados es, yo creo, ya un logro, sí, en el contexto europeo en el que estamos. Que, por cierto, también habría que reflexionar, porque estaba leyendo estos días, cuando es un resultado muy bueno, cuando Mélenchon es actualmente el dirigente de izquierdas más potente, parece que hay una parte de izquierda que quiere que pierda, que le parece mal lo de Mélenchon. No sé, y yo me llevaba la mano a la cabeza y un artículo que se llamaba Perder ganando. Yo digo, no sé. Yo creo que hay también que respetar un poco los proyectos que funcionan. No puede ser que cuando un proyecto político funciona, como el de Mélenchon, aunque tengamos discrepancias, que yo las tengo, y bastantes, lo echemos abajo. Es que esto no es la izquierda, o es que su posición respecto a este tema, o es que están perdiendo porque... Yo creo que hay que tener un poco más de respeto por las compañeras y compañeros que están luchando en cualquier otro país y aprender lo que podamos aprender de ellos y ellas. Y ya para acabar, el último tema, que no tiene relación aparentemente, pero sí, es que hay que generar, tanto en el mundo digital como en el mundo real sobre todo, comunidades amables. Vox vive de la crispación, lo que decía antes, en el fango se mueve mejor que nadie. Y cuando la gente está cabreada, ellos ganan. Cuando la gente se individualiza, ganan. Cuando la gente no se relaciona, ganan. Entonces es importante recuperar el eje de los cuidados, que se habla tanto últimamente, pues es una de las claves. Cuidarnos más, todas y todos. ¿Para qué? Para estar más felices, tener más relaciones sociales que nos permitan, por otra parte también, poder combatir más fácilmente la extrema derecha y al final también tener vidas, como digo, más plenas. Entonces, y con eso termino, comunidades amables y cuidados para combatir la extrema derecha y para hacer nuestra política de un mejor modo. Y con esto ya acabo, no sin daros las gracias de nuevo por venir y ya está. Muchas gracias. Son las 8 menos cuarto, ahí como media hora de sobra o un cuarto de hora. Bueno, ahora pasaríamos al turno de preguntas o de intervenciones. Si me permitís, y con perdón voy a empezar yo haciendo una pregunta. Me ha parecido curioso eso que ha comentado Tomás de una unidad. ¿Con quién puede pactar el PP? ¿No? Esa reflexión me ha parecido especialmente interesante porque el otro día, pues preparando la selectividad y todo eso, estuve estudiando el Frente Popular. En el año 36 se consigue que todas las fuerzas antifascistas, no ya de izquierdas, sino todas las fuerzas antifascistas que se reconocían en los valores democráticos, hiciesen una unión lo suficientemente grande y convincente como para movilizar a gran parte de la sociedad. En ese momento es cierto que se veía un enemigo real, se veía la boca del lobo, se veía el fascismo en Italia y el fascismo en Alemania. Entonces, si en ese momento se llegó a un acuerdo, se llegó a una convergencia, ¿por qué hoy no? Vale, que yo no me atrevería, o sí, no lo sé, no sé si tengo muy claro si esa situación tan peligrosa que se vivía entonces es exactamente igual a la que se vive ahora. Yo creo que no, pero tal vez sí. Pero en cualquier caso sí se pueden encontrar parecidos, ¿no? Al menos eso ha comentado José Antonio respecto a los fascismos, al origen de los fascismos. ¿Por qué hoy no se llega a esa misma convergencia, sino ya con un partido más de centro, como podría ser el Partido Popular, por lo menos en las izquierdas? ¿Acaso se ha perdido el miedo al fascismo? ¿Acaso ya no existe ese temor a ver el fascismo ahí y decir vamos a agruparnos como sea, aunque tengamos que ceder? Porque también se cedieron cosas para pactar para hacer un Frente Popular. Y si se pactó fue precisamente porque se reconocía un verdadero peligro. Hoy no, ¿por qué no se reconoce ese peligro? ¿Cuál es el problema real?
Vamos a ver, yo pienso que el análisis que hace, enhorabuena, Tomás, creo que ha hecho una exposición, un panorama de lo que son los rasgos y características, no tanto de una ideología, puesto que en realidad no funciona como ideología, sino consignas breves, consignas directas, pero consignas constantes, como la lluvia fina que va cayendo y que todos los días repite y repite y repite, pues según la estrategia del propio Goebbels, ¿no? Tú di una mentira muchas veces y al final se convierte en verdad, ¿no? Desde mi punto de vista, yo más que hacer un análisis de Vox, que yo pienso que la tenemos ya bastante reconocido, cuál es su estrategia, cuáles son sus tácticas y sobre todo cuáles son sus recursos. Has hablado de la extrema derecha mediática y judicial, sin la cual es evidente que Vox no tendría la cancha que le dan. Es decir, lo de Mónica Oltra ha sido una denuncia de la extrema derecha y además persiguiendo objetivos políticos más que objetivos sociales. Es decir, o es que Vox ahora estaba defendiendo a la pobre víctima. No, lo que buscaba era la pieza. Y están buscando la pieza y ha mordido y no dejará la pieza hasta que no consiga derribarla, sabiendo que lo que se derriba no es solamente la pieza, sino se derriba posiblemente un gobierno de progreso a nivel de País Valenciano, ¿no? Yo, sobre todo, lo que quería insistir es sobre todo en una cuestión que es el tema de las actitudes. Es decir, en estos momentos la extrema derecha está en una plena ofensiva, mientras que la izquierda está en una posición totalmente a la defensiva y yo incidiría más, con un pesimismo que realmente no abona la posibilidad de reaccionar frente a la derecha. Eso por un lado. Por otro lado, el caínismo político que hay dentro de la izquierda, es decir, esas críticas que decías a Melenchón, yo también las he oído a Yolanda. Criticar su reforma, que lo que esa reforma no ha sido una reforma, que si patatín, que si patatín, considerando que aquí o se consigue el 100% en la lucha de las reivindicaciones o no se ha conseguido nada, sabiendo que tú tienes 35 diputados y que no tienes más fuerza en la correlación de fuerzas que eso, ¿no? Y en ese sentido yo pienso que ese caínismo dentro de la propia izquierda es uno de los defectos que tenemos dentro de la izquierda. Y por otro lado, yo no sé si, y es una pregunta que le iba a hacer a Tomás, si, igual que Ciudadanos, que también nace como un movimiento contra el secesionismo catalán y aparece como un suflé que realmente luego baja cuando entra en gobiernos, si esa indignación y ese españolismo y ese tipo de mensajes españolistas que Ciudadanos prácticamente al desaparecer lo hereda Vox, si ese suflé de Podemos que también ha bajado, si Vox, la fuerza de Vox puede también seguir ese camino, es decir, puede ser un suflé que pueda alcanzar incluso en las propias generales su máximo altura y pueda bajar, es decir, y pueda ser subsumido de nuevo por el PP, que es el partido. Dicho de otra manera, ¿es necesario que en la sociedad española se produzca lo que se llama la vacuna política? Es decir, que tenga que estar Vox en el poder, ver que en el poder no pueden hacer lo que ellos quieren, o que si lo que ellos hacen en realidad hace que mucha gente que les vota pueda ir viendo que no solucionan su problema, puesto que muchos del voto de Vox es un voto de la indignación, es un voto que tú en tu artículo lo decías, es un voto que cuando Podemos o la izquierda no ha sabido dar respuesta a las soluciones y al futuro y al optimismo en el futuro de las capas sociales, pues buscan aquel partido que más daño le puede hacer al que gobierne en aquel momento. Y yo pienso que hay mucho de esto, es decir, hay mucha indignación
de mucha gente que no es fascista, pero que votan al partido que más daño le puede hacer al que gobierne en aquel momento. Pero que eso puede pasar. Es decir, es necesario que haya una situación de vacuna en el que se vea cómo gobierna Vox, pero eso sería un fatalismo desde mi punto de vista y no podemos aceptarlo como un mal, como una plaga, como una plaga que tiene que llegar, sino que tenemos que luchar, pero que para luchar evidentemente es lo que decíamos, o tiene que haber sumar, y apelo a la palabra de Yolanda, pero a esa palabra sumar hay que darle contenido. Es decir, no pueden ser solamente conceptos vacíos, sino que tienen que ser con contenidos y propuestas, como tú has dicho muy bien, muy concretos, hablar del empleo, hablar de la vivienda, hablar de la lucha en el día a día, etcétera. Entonces, esa es la pregunta que yo te quería decir. ¿Alguna intervención más? ¿No? Pues vale, perfecto. Vale. Bueno, muchas gracias por las preguntas, me han parecido las tres muy interesantes. Empezando por la última, voy a darte dos respuestas un poco contradictorias para no pillarme los dedos además. Vox en el corto y medio plazo no tiene motivos para desaparecer, porque el nacionalismo español sigue herido, porque el conflicto catalán sigue abierto, porque la lucha feminista sigue ahí. Es decir, cuando tú analizas el CIS y el perfil de votantes de Vox, no hay motivos claros que nos hagan pensar que Vox desaparecerá. Es decir, tampoco pensamos que el PSOE vaya a desaparecer o el PP. Hay motivos porque tiene una base electoral, porque hay un electorado que es ese. Con Vox yo creo que empieza a ocurrir lo mismo, porque lo que comentabas tú, José Antonio, de Ciudadanos, la diferencia es que su tasa de fidelidad de voto era mucho más baja. La de Vox es bastante alta y cada vez parece que la tendencia va asentándose, ¿no? Entonces, como digo, no veo motivos de fondo para que desaparezca en el corto o medio plazo. No obstante, antes comentaba que cuando votamos no somos totalmente racionales, ¿no? Pero tampoco somos totalmente emocionales. Un efecto que se da es lo que se llama en ciencia política el voto estratégico, ¿no? Que es que los votantes, de manera un poco intuitiva, pero somos capaces de prever los resultados y saber si nuestro voto, lo que se llama el voto útil, ¿no? ¿Qué ocurre o qué puede ocurrir? Imaginad siguientes elecciones generales y Unidas Podemos y el PSOE y las fuerzas periféricas renovamos tanto el gobierno como el bloque histórico de cambio, ¿no? Si varias ocasiones, en varias elecciones seguidas, viéramos, o los votantes de derechas y de Vox vieran que no es posible ganar así las elecciones, ¿qué se puede dar? Se puede dar una concentración del voto en el PP, a la casa común, que es lo que está ocurriendo en Andalucía. En Andalucía, en la última semana, Vox ha bajado un montón en las encuestas a favor del PP, no de la abstención, sino del PP. Es decir, lo comentaba yo antes, ¿no? Los dirigentes del PP, de Vox, vienen del PP y los votantes igual. Gran parte, algunos de la abstención, pero gran parte viene del PP. Entonces puede darse el caso de que si en varias legislaturas ven que no pueden gobernar, por el voto estratégico la gente vaya concentrando poquito a poquito el voto en el PP, que es lo que ha ocurrido con Ciudadanos, tanto por lo que has comentado tú, pero también por eso, porque si ven que Ciudadanos no es una herramienta operativa para gobernar, la gente no lo vota. La gente quiere que su partido gobierne. Nadie quiere votar a alguien que esté en la oposición. Eso no existe. Entonces, eso por una parte, pero por otra, como digo, a pesar de que pueda ocurrir que baje un poquito por el voto estratégico al PP, insisto, no hay motivos de fondo para considerar que desaparecerá. Además, desde la izquierda, ¿no? Muchas veces nos hacemos responsables, ¿no? y decimos, si es que si lo hago todo bien, si hago las cosas como las debo hacer, la extrema derecha desaparecerá. No tengo tan claro yo que sea responsabilidad nuestra que la extrema derecha tenga lo que tiene, ¿eh? Entonces, esas dos cosas. Puede bajar por el voto estratégico, pero aunque baje en el voto a Vox, la cultura política de extrema derecha no tiene motivos para bajar en los siguientes 5 o 10 años. Las otras dos preguntas, que me las dejaba ya. Bueno, respecto a las emociones, ¿no? que comentábamos. Vox y la extrema derecha se aprovechan de lo que son lo que Spinoza denominaba las pasiones tristes, ¿no? Nosotras y nosotros, ¿cómo debemos tratar el tema emocional?
yo entiendo que, yo primero, que me cabreo muchísimo, pero nuestra gente, la sociedad española en conjunto, ¿quiere más crispación o quiere menos crispación? Yo creo que quiere menos. Entonces, hay que combinar las dos cosas, porque hay que ser duros y debatir, parar los pies, pero por otra parte hay que ser conscientes de que constantemente estar peleándonos nos aleja de la gente. Entonces, yo creo que nuestro rol en el nivel emocional debe ser potenciar las emociones positivas, es decir, volver a creer en la comunidad, creer en la solidaridad, porque si la emoción en la política es solo para lo negativo, seamos nosotros, sean otros, la política se va desvirtuando. Y al respecto de esto, también lo que habíamos comentado, ¿no? Que ha comentado los 26 millones, habría que decírselos, totalmente de acuerdo. Hay que aprovechar cualquier ocasión para lanzarles dardos, es decir, tenemos que ser muy tácticos, porque ellos lo son, ellos no pierden ninguna. Nosotras, como somos tan correctas por nuestra cultura política, como que a veces dudamos, ¿no? Es que esto no es del todo preciso, cuando Vox vive a base de bulos. Hay que contestar rápido. Si no es preciso, bueno, pues luego ya lo precisaré, pero de momento te contesto. Y también, para hacer un poco una comparación con el ajedrez, es eso, tener una táctica en el corto plazo que nos permita comer la ficha, una estrategia en el largo plazo y, en un contexto como el actual, en el que la partida de ajedrez la estamos perdiendo, creo que también es necesario, siguiendo esta comparación, ¿no? Esta metáfora, hacer lo que se llama el ajedrez aleatorio. Es decir, tenemos que ser capaces de llevar a cabo acciones políticas que nos espere el poder. Hablo de Vox y hablo del poder en cuanto al sentido más duro. Creo que estamos siendo un poco previsibles en nuestras acciones y esto provoca que la reacción sea mucho más fácil. Si somos capaces de innovar, de tener imaginación para pensar nuevos mundos y nuevas formas de llegar a ellos, creo que Vox lo tendrá más complicado. Respecto a tu comentario, tu pregunta de Elena, de la unidad, el tema de la unidad, en el 36, ahora todo eso, yo lo veo complejo. Yo cuando se habla de unidad o lo de sumar, yo estoy un poco como Julián Guita, programa, no la unidad en base a qué. Unidad antifascista, estoy de acuerdo, pero ¿estamos de acuerdo en que hay que limitar lo que los medios dicen? ¿O estamos de acuerdo en reformar la judicatura del Poder Judicial? Es decir, la unidad siempre va con un contenido, la unidad antifascista. No sé yo si veo al PSOE actualmente en esas. Y no lo veo por algo muy simple, que también comentabas tú, porque aunque el riesgo de Vox y del retroceso democrático sea muy claro, al PSOE le sirve. Lo que decía antes, si el problema es Vox, la respuesta del PSOE, y eso lo saben. Entonces, tratan a Vox un poco como un animal exótico. Lo sacan, mira, que viene Vox, vótame a mí. Y creo que el PSOE se está metiendo un poco en camisa de 11 varas, porque no van a ser los primeros en ser legalizados o los primeros en tener retrocesos democráticos, porque vemos ya que los primeros son los catalanes, feministas, comunistas, pero luego vendrán también ellos. Y con eso quería terminar, ¿no? La unidad en torno al programa, en torno a acciones concretas y tomarnos a Vox como lo que es la amenaza del fascismo, pero renovada para el siglo XXI. Y es que en Twitter se dicen cosas que en la vida real nunca se dicen. Respecto a esto, yo sí que haría una reflexión, ¿no? Y es que luchar políticamente siempre es complicado, ¿no? Díselo a los camaradas que estaban en la dictadura corriendo ante la policía. Nuestra época, la gente más joven, por desgracia es la lucha en redes, porque las calles ya no tienen la politización de antes, porque ahora se hace todo mucho más en redes. Entonces, un poco el terreno, igual que antes era la calle o la fábrica, ahora son las redes. Es un terreno en el que no nos movemos especialmente bien, pero que no nos queda más remedio. Y es cierto que cuando te metes a defender a alguien, te caen 1000. Yo quizá empezaría no tanto por defender, sino por apoyar a los nuestros y a las nuestras. Es decir, hay influencers y creadores de contenido geniales de izquierdas que no tienen el reconocimiento que tendrían que tener por parte de asociaciones, de partidos políticos, de sindicatos, cuando Vox en eso es mucho más hábil. Vox coge y se hace fotos con los youtubers de derechas y se queda con la gente joven. Y nosotras no. No potenciamos a Rubén Hood, no sé si os suena, que es un chico que hace vídeos. No potenciamos a la gente de Spanish Revolution. ¿Por qué no? Es que ellos sí que lo hacen. Sacan todo el rato al Rubén Gisbert y a toda esta gente que tienen. Y esta gente que está en YouTube, que está en Twitter, es la que socializa a la gente joven. La gente joven no se socializa ya como antes en un partido político, por desgracia, aunque estemos, porque pasamos mucho más tiempo
y con nuestra familia o en casa o en la escuela, en redes sociales. Entonces es fundamental dar la lucha ahí, porque ahí nos socializamos. Y como digo, si no queremos defender porque crispa mucho, por lo menos de apoyar tanto con un mensaje como si se puede económicamente a la gente de izquierdas que está en internet. Pienso eso en Carla Galeote, bueno, muchísimas personas que seguro que conocéis, que hace una labor cotidiana, pequeñita pero muy útil, que hay que seguir potenciando, porque si no, en este tema, en este ámbito de redes sociales, la extrema derecha nos devora y se queda con la gente joven, que es lo peor. Bueno, hemos terminado. Yo pienso que la exposición de Tomás nos ha dado una visión fantástica de cómo actúa, cómo funciona la extrema derecha, y por lo tanto conocer las claves del enemigo es muy importante para saber actuar. Lo que pasa es que son tantos los campos que se abren, el abanico de posibilidades en los que podemos ser activistas, y no solamente es en la asamblea, es desde casa incluso, ¿no? Estamos hablando que las redes sociales hoy día son vías fundamentales de activismo político, ¿no? Yo pienso que eso es, y la idea de buscar comunidades amables y de no crispar, sino de buscar lo que es el compañerismo, lo que es el buen rollo y no la crispación, es fundamental, pero eso tenemos que saber trasladarlo. Muchas gracias, Tomás, por lo que nos has... Y ahora quédate con nosotros un ratito para tomar algo.